Vamos a tomar nuestros asientos. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Una buena forma de aprender y de enseñar es repetir, es repasar, es volver sobre lo que hemos hablado, lo que hemos enseñado. Y el lunes hablamos de 16 bases bíblicas, no las únicas, pero 16 que nos fortalecen en la idea de creer que el Dios que predicamos sigue haciendo milagros, sigue sanando. Amén. Y vamos a repasarlas en 5 minutos. Usamos el libro de el Éxodo capítulo 15 y en el verso 26 para comenzar, y dijimos que ahí se encuentra una tremenda promesa, un compromiso de Dios para aquellos que siguen fielmente su palabra, quienes no se apartan ni a derecha ni a izquierda. Él prometió no permitir que ninguna enfermedad de las que llegara a los pueblos sin Dios llegaría a ellos, y que Él se convertiría en su sanador. Éxodo 15, 26, al final del verso dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces tenemos nuestra primera base o razón bíblica para creer en los milagros de Dios, es que Él se revela a través de su nombre, a través del pacto con Israel, pero a través de su nombre les muestra una particularidad de su naturaleza. Él es un sanador por excelencia, y nosotros podemos esperar que Dios sane, que Dios haga milagros. Dijimos como punto número 2 que Dios mostró su poder sanador a través de los diferentes simbolismos antiguo testamentarios, a través del cordero pascual, a través del tronco de árbol que fue lanzado sobre las aguas amargas y las sanó, a través de cuando Eliseo soltó harina en la olla de sopa envenenada, vino un milagro que iba a ser comida esa sopa por el pueblo, los servidores del Señor. Y también vimos cómo el Señor mandó levantar la serpiente de bronce en el desierto. Todo el que mirara a la serpiente, habiendo sido picado, mordido por el animal, quedaría sano. La serpiente en sí, o la serpiente de bronce, no tenía nada en sí para sanar, pero era el mecanismo, la vía establecida por Dios, y que a la vez era un símbolo poderoso del Cristo que sería levantado, aleluya, en lo alto para traernos sanidad. El punto número 3, mencionamos que Jesús ministró a los enfermos, y como un ministerio dedicado a la sanidad, mostró que la voluntad del Padre es sanar a los enfermos. Mencionamos 2 versículos, Juan 6:38, Juan 4:34, que nos enfatizaban cómo Él descendió del cielo para mostrar la voluntad de Dios. El punto número 4, hablamos de Isaías 6:1, para qué fue ungido el Mesías o sería ungido, y Lucas 4, cómo se cumplió la escritura de Isaías cuando él la leyó y él declaró que toda la escritura se había cumplido.
El Mesías fue ungido para sanar. Esa es la gran base nuestra. La palabra nos enseña que el Mesías era ungido para traer sanidad, y por lo tanto, si la palabra se cumplió en él, la sanidad es nuestra herencia. El punto número 5 dijimos, porque el propósito principal de la venida del Señor fue para deshacer las obras del diablo, y mencionamos que parte de las obras del diablo, una de estas es precisamente la enfermedad, traer la muerte al hombre. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El punto número 6 mencionamos que la intención del Señor es seguir sanando a los enfermos, seguir haciendo obras milagrosas. Y por eso Él le dijo a sus discípulos que Él, aleluya, había enviado su Espíritu Santo para que las mismas obras que Él hizo, nosotros también hiciéramos, y aún mayores obras haríamos. El punto 7 dijimos que Dios nos da una base para afirmar que los milagros siguen hoy, en función de que el Espíritu Santo no ha partido de la tierra, y el Espíritu Santo está activo en la iglesia, repartiendo los dones como Él quiere. Y dentro de estos dones están los dones de sanidades, los dones de fe, el don de milagros. También mencionamos como punto 8 que es importante para nosotros saber que el Señor le ordenó a los ancianos de la iglesia, cuando encontraran enfermos, orar por ellos, levantarlos, ungirlos con aceite. Y le ordenó a los enfermos de la iglesia que cuando estuvieran enfermos buscaran a los ancianos de la iglesia para que le ungieran y oraran por él, y si hubiese habido alguna falta, fuera perdonada. Mencionamos como punto número 9 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si ayer sanó y Él es el mismo siempre, entonces hoy podemos esperar que Él haga milagros. ¿Cuántos dicen amén? El punto número 10 dijimos que Dios llamó a las enfermedades opresiones del diablo. Todo lo que enferma son opresiones del diablo. Y citamos Hechos 10:38, que afirma que el Señor anduvo haciendo bienes a los hombres, ungido por el Espíritu Santo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. También mencionamos como punto número 11 una base bíblica para creer en los milagros. Es que Jesús pasó tiempo sanando a los enfermos. La tercera parte de su ministerio lo pasó, aleluya, liberando a los cautivos. La tercera parte lo pasó hablando a los pecadores, levantando, salvando a los pecadores. Y la tercera parte la pasó sanando a los enfermos. Dijimos como punto número 12 que la sanidad es una señal de la elección de Jesús como Mesías. Por eso Juan dijo que podríamos escribir miles de libros con los milagros que Jesús hizo y no cabrían los libros, pero que los que fueron escritos tuvieron la intención de mostrarnos que Jesús es el enviado de Dios, es el Mesías de Dios. Por lo tanto, las señales que acompañan o son evidencia de que Jesús es el Mesías de Dios, aleluya, son las sanidades. Y cuando se sanan los enfermos, usted no solo debe alegrarse, debe alabar a Dios, pero debe comprender que es una señal evidente de que Jesús fue enviado por Dios, aleluya, a los mortales para salvarlos. Mencionamos en punto número 13 que las sanidades y los milagros son las señales que deben acompañarnos en la gran comisión, y que hay una promesa de Dios que cuando el hombre se determine a predicar el evangelio, cosas le van a suceder. Hablarán nuevas lenguas, no les harán daño las cosas mortíferas. Además de eso, aleluya, echarán fuera los demonios
y si ponen las manos sobre los enfermos, estos van a sanar. Por lo tanto, las señales de la gran comisión incluyen las sanidades y los milagros. Dijimos como punto 14, hablamos de Hebreos 1, Colosenses 1, que cita a la escritura que Jesús es el resplandor del Padre, la imagen visible del Dios invisible. Y Juan 14, que quien lo ve a Él había visto al Padre. Nos habla de que Jesús vino a revelarnos al Padre y sus obras. Por eso Él decía: nada hago yo de mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre, eso yo hago. Él vino a mostrarnos las obras del Padre. Y número 15, mencionamos que están los salmos llenos de versos bíblicos donde Dios da evidencia de que Él es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros. Aleluya. Y a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, así como el Nuevo, se nos manifiesta que Dios es un Dios hacedor de milagros. Bendito sea el Señor. Y el número 16, el Dios que salva, dijimos nosotros, es también el Dios que sana. Y citamos Salmo 103 y verso 3, que dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, pero quien sana todas nuestras dolencias. Por lo tanto, se establece en la palabra que el mismo Dios, aleluya, que salva, es el mismo Dios que sana a los enfermos. Y si hay perdón de pecados, tenemos que entender, aleluya, que también hay sanidad para los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ayer hablamos de 10 maneras en que Dios sana. Dijimos, pueden encontrarse más, pero las 10 que le presentamos son una evidencia de que Dios lo hace a su manera y como Él quiere. Entonces tenemos buenas bases teológicas para afirmar que Dios sigue haciendo maravillas, sanando, liberando. Y mencionamos todo el proceso del Cordero Pascual, el Cordero que es sacrificado o fue sacrificado en los días de Israel para salir de Egipto, y que se siguió sacrificando un Cordero constantemente hasta que apareció Jesús como Cordero de Dios. Aleluya. Y entonces Él trajo la justicia de Dios sobre Israel y nos dio la base teológica para creer en el perdón de los pecados, pero también para creer en la sanidad del cuerpo. Hablamos entonces de 10 bases teológicas de la sanidad divina, y mencionamos la primera, que fue que Él sanó por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Y entonces usamos el libro de Mateo 8, donde establecimos que a través de la sanidad del criado del centurión romano, Jesucristo honra la fe del hombre que creyó que si tan solamente enviaba la palabra, el enfermo iba a ser curado. Y a la vez Él honra la fe, aleluya, y la confianza de este centurión, al decirle que siendo él también un hombre bajo autoridad, él sabe lo que significa moverse en autoridad. Así que le exhortó al Señor a soltar la palabra y producir el milagro. Y el Señor, al retomar o al tomar esa fe, dijo: conforme tú has creído ha sido hecho. Y dice que el criado fue sanado aquella misma hora en que Jesús envió la palabra. Por lo tanto, ayer dijimos, aleluya, que si hoy enviamos la palabra, los enfermos pueden ser sanados. Así que diga el que está a su lado, sacúdalo un poquito, dígale, aleluya, los enfermos pueden ser sanados. Así que no te pongas tan cómodo, porque depende de que tú sueltes la palabra, depende de que tú lances la palabra, que los enfermos van a ser sanados. Ahora levante la mano, diga: yo envío la palabra a los enfermos, yo envío la palabra a los necesitados, yo envío la palabra, aleluya, a donde Dios quiere que la enviemos. Leímos el Salmo 107 verso 20, que decía que Él envió su palabra y ¿qué? Y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. En otras palabras, si no enviamos la palabra, no lo sana.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enviar la palabra para que sean sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Tocamos el punto 2, la forma 2 en que Dios sanó a los enfermos, y usamos Santiago 5, 14 y 15, en donde la escritura dice que Él, aleluya, utilizó la oración de un liderazgo con fe y su ungimiento con aceite del enfermo. Entonces, a través de ungir al enfermo, a través de orar por el enfermo, aleluya, Dios puede sanar. Y ayer establecimos una verdad que es innegable, es que todavía Dios nos comisiona orar por los enfermos, porque hay algunas gentes que dicen que ya no hay que orar por los enfermos. Bueno, esto no se ha acabado, todavía el Señor sigue teniendo poder y sigue teniendo autoridad sobre la iglesia. Todavía hay ministros y hay ancianos que obedecen la palabra de Dios, y si nosotros seguimos orando y seguimos ungiendo y obedeciendo los lineamientos de la escritura, la gente va a seguir siendo sanada. Amén. Dijimos como punto número 3 que el Señor sigue sanando a la gente a través de la imposición de las manos. Y citamos precisamente, aleluya, el libro de Marcos 16, 17, 18. Las señales de la gran comisión nos dicen, gloria a Dios, que si ponemos las manos sobre los enfermos, estos van a sanar. Por lo tanto, la imposición de manos sigue siendo un método divino para sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Así que levante la mano, diga: estas manos son manos para operar en los milagros del Espíritu Santo. Toque a alguno, dígale: cada vez, aleluya, que tocamos a alguien, algo poderoso sucede, algo grande puede suceder en el cuerpo de la gente cuando hay quien se atreve a imponer las manos, como dice el Señor. El punto número 4 que hablamos fue que Dios sana a través de la fe de otros, que no es el enfermo. El enfermo a veces no tiene capacidad, no tiene poder para reaccionar, no sabe, no tiene un nivel de fe aceptable, a veces su condición es crítica. Entonces es ahí donde Dios utiliza la fe de su familia, donde Dios utiliza la fe de sus amigos, es donde Dios utiliza la fe de los que tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? Toque a alguno y dígale: gracias a Dios que yo tengo mucha fe, y por lo tanto está rodeado, aleluya, de un potencial de milagros en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe de otros, citamos el paralítico de Capernaum, cómo fue llevado por sus amigos cuando él nada podía hacer por su vida, y ellos hicieron todo el gasto para ponerlo a los pies de Jesús para ser sanado. Alabado sea Dios. Entonces, el punto número 5, dijimos que el paralítico de Betesda, o el capítulo 5 de Juan, que habla del paralítico de Betesda, cómo fue encontrado por el Señor, aleluya, para ser sanado inmediatamente. El hombre nos revela una verdad, que de cuando en cuando en ese lugar un ángel agitaba las aguas, y el que entraba primero a esa unción o esa dimensión de poder quedaba sanado. Entonces, aleluya, dijimos que Dios muchas veces envía a sus ángeles con encomiendas especiales para que los milagros sean realizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Así que cualquiera que no esté tan cerca de que usted le ponga la mano, pero cualquiera que esté tan lejos que, aleluya, usted no le pueda poner la mano, Dios puede enviar un ángel y Dios puede producir un maravilloso milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay esperanza para el que está lejos, y hay esperanza para el que está cerca, o hay esperanza para el que está cerca y también hay esperanza para el que está lejos, porque Dios puede enviar a sus ángeles, espíritus ministradores, aleluya, que han sido enviados a ministrar en favor de los herederos de la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dijimos como punto número 6 que Dios utiliza un método especial, y es la activación de los dones de poder. El don de la fe, para llevarnos a creer lo que no es posible creer humanamente.
Dios activa los dones de sanidades, porque son diversas las sanidades y las operaciones del don para sanar múltiples enfermedades, y también activa el don de, aleluya, de milagros. Son dones de poder donde Dios se mueve de manera particular y especial. Entonces, hoy todavía el Espíritu Santo está vivo y está activo en la iglesia, repartiendo los dones como Él quiere, usándolo a usted, usándome a mí, y por lo tanto todavía hay esperanza para los que están necesitados, porque Dios puede usarte a ti, aleluya, para producir un impacto, un milagro, porque Dios puede usarte con tus manos, con tus palabras, para soltar una unción de fe y de milagros para los enfermos. Punto número 7, dijimos que un mecanismo, un método, una manera que Dios usa para sanar era a través del toque del borde de su manto. Y dijimos que como ya el Señor no está, aleluya, ahora el manto es la iglesia, aleluya, su pueblo, sus hijos. A través de la fe, aleluya, el Señor hace que la gente crea que todavía Dios puede sanarlo si hace las mismas cosas que hacía en el pasado. Alabado sea Dios. Y a veces la gente cree que si te toca, que si tú oras por ellos, aleluya, y tienes que tener ese cuidado de no matarles su fe. No es idolatría, es confianza en, aleluya, en lo que pueden haber visto en ti, en la unción que puedan haber conocido de ti, y ellos van a creer que Dios puede hacer el mismo milagro, alabado sea Dios, si tan solamente te tocan. ¿Cuántos dicen aleluya? Acuérdese usted que a Dios no le importa mucho cómo lo hace, aleluya, no tiene celos de nosotros, por el contrario nos ha comisionado a hacerlo, ya que inclusive en los tiempos bíblicos la sombra de Pedro pasaba donde estaban los enfermos, aleluya, y el Señor los sanaba. Esa es una que no dijimos ayer. Diga el que está a su lado, también Dios puede sanar a los enfermos a través de tu sombra. Bendito sea el nombre de Dios. Y también le dije ayer que lastimosamente hay gente que duda tanto de todo que hasta, aleluya, duda de su sombra. Pero nosotros creemos en nuestra sombra. ¿Cuántos dicen amén? Diga, nosotros creemos que la unción de Dios está en nosotros y que Dios puede proyectar ese poder a través de nuestra sombra. Aleluya. Así que a partir de ahora usted comience, aleluya, donde usted va y donde el sol le pega y donde la luz le pega, usted trate de acercarse a alguna persona y a ver si acaso, aleluya, con su sombra le llega y los toca, porque todo es posible. Amén. Y dijimos como punto número ¿qué? Punto número 8, que hay enfermedades que son causadas por espíritus inmundos. No son dolencias físicas, no son alteraciones del comportamiento normal de un cuerpo por las cosas que a veces comemos y hacemos, sino que entran espíritus y poseen a la gente. Y pusimos varios ejemplos de cómo el Señor, en el caso de un mudo, reprendió al espíritu y él fue sanado. De cómo habla la Biblia de un muchacho que tenía como un espíritu llamado lunático, como de epilepsia, y era reprendido el espíritu y él era sanado. Por lo tanto, aleluya, una forma en que Dios sana es echando fuera los demonios. Y usted tiene que saber que a veces no basta solo orar por milagros, no basta solo imponer la mano, no basta solo orar, sino que a veces hay que tomar autoridad y reprender los espíritus inmundos que están causando la enfermedad en la gente. Número 9, dijimos a través de los vehículos de fe, los puntos de contacto que el Señor establece, y mencionamos el caso de los delantales de Pablo, de su trabajo, de su labor, o los paños con que él secaba su sudor, los enviaban. Era tal la operación de milagros, tanto los milagros que Dios hacía, que aprovechaban todo lo que pudiera tener un contacto con el hombre ungido de Dios, se los enviaban a los enfermos. No solo los enfermos eran sanos, sino que dice también que los endemoniados eran liberados por el bendito poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen aleluya? Y el punto 10, dijimos que Dios sana cuando usted y yo
usamos el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Bendito sea Jesús. Levante su mano porque aquí la nota se me está perdiendo, pero ya la voy a encontrar. Santo es el Señor. Vamos a ver en una media hora cuáles son los factores que activan un milagro. Ya sabemos, con muchas razones válidas, bíblicas, que podemos creer en los milagros. Sin lugar a dudas, el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El nombre de Dios nos revela su naturaleza sanadora. Él es Jehová, Dios nuestro sanador. Amén. Jesucristo apareció con un propósito: deshacer las obras del diablo. Hemos visto, aleluya, que Él se mueve de muchas maneras para sanar: por los dones del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos, a través de la oración de un liderazgo, a través de la unción, aleluya, a través del uso del nombre de Jesús, enviando su palabra ante el contacto con la ropa de los ungidos o de los siervos, siervas de Dios, aleluya, y por la fe y confianza en el ministerio que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Entonces ahora veamos algunos factores que activan los milagros. Obviamente puede ser que si no están presentes, entonces no solo no se activan, sino que se inhiben, sino que más bien es un obstáculo para que no ocurran. Cuando yo estaba en la universidad, llevé algunas clases de química para biólogos y cuantas cosas de esas para poder optar a la carrera de medicina. Y sabe que aún usted en el colegio, posiblemente si fue a la secundaria y le dieron alguna clase, le enseñaron acerca de sustancias aceleradoras. Hay procesos que cuando usted une elementos químicos pueden dilatarse un proceso largo, minutos, horas, hasta días. Aún en el caso de los dentistas, a nosotros se nos enseñaba que cuando usted juntaba cierto polvito mineral, amalgama de plata, pero usted le unía una partícula de mercurio líquido, que es lo que se usaba años atrás, ahora no sé. Entonces usted lo colocaba junto y en un pequeño, ¿qué diría yo? Una pequeña telita, usted le hacía así, le sacaba los excesos del mercurio y le quedaba una pasta, que era la que le ponían a usted en las muelas, la amalgama de plata. Pero estos elementos contenían una sustancia aceleradora, porque si no tuvieran eso, usted podría tener esa pasta ahí como plasticina por días y no se llegaba a endurecer nunca. Es más, el dentista tenía que ser muy diestro, porque una vez que comenzaba el proceso, si él duraba mucho tiempo, la pasta iba, o la amalgama se iba endureciendo al punto que después, cuando la colocaba en su boca, él no podría, con los instrumentos adecuados, esculpir lo que él sabe hacer como un escultor de dientes, cómo es que deberían ir las muelas para que cuando usted pone una con otra sea natural. Los que estudian para odontología reciben clases de anatomía dental y tienen que ser como escultores de piezas dentales para saber cómo lo deben hacer una vez que la amalgama se puso en la boca. Aceleradores son los que hacen que las sustancias que llevarían un proceso largo para fundirse sea rápidamente. Entonces estos elementos vienen a ser como aceleradores. Si están, sucede. Si no están,
puede ser que duren tanto que es como que no estén, o al final no sucede. Entonces tome en cuenta que si están, aleluya, los milagros pueden venir. Número 1, diga conmigo, la determinación. Diga otra vez, la determinación. Y dígalo fuerte, diga, la determinación de los siervos de Dios. Aleluya. Hechos 3, lo vimos ayer, solo que ahora lo veremos de otra forma. Aquí se nos dice que hay un hombre que es llevado constantemente al templo a pedir limosna. Y él está como siempre. De pronto aparece Pedro y Juan. Él los mira como esperando recibir de ellos algo, pero ellos, santo Dios, lo miran fijamente y le dicen: ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el poder le cayó al hombre, aleluya. Y entonces se levantó y comenzó a danzar y a alabar al Señor, y entró en el templo glorificando a Dios, y los que lo veían alababan al Rey de Gloria. ¿Por qué este hombre recibió un milagro? ¿Qué puso él para recibir el milagro? Si lo que dice la Biblia es que vino todos los días como de costumbre al templo, como de costumbre, donde no recibía milagros, vino a lo mismo de siempre, vino a usar la religión como un medio para recibir un dinero, para poner su cara de lo que fuera, para ver si tocaba con lástima a alguien para que le diera. Él no venía por fe, él no creía, él no tenía una base de fe, pero estos dos hombres tenían una determinación, aleluya, de ministrar el poder de Dios. Usted se va a encontrar con gente que no tiene fe. Usted se va a encontrar con gente que lo que viene es a otra cosa. Usted se va a encontrar con gente que todavía no tiene una experiencia con el Dios que usted tiene, y ellos no van a aportar más por un milagro que el hecho de estar ahí donde usted está. Y va a depender de su determinación, aleluya, de orar, de bendecir, de ministrar, para que el milagro venga. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Diga el que está a su lado: la determinación de los siervos de Dios es la que va a provocar que el milagro suceda. Ahora mírelo bien a los ojos al que está a su lado y dile: qué sorpresa. Aleluya, qué maravilloso es saber que tienes una determinación gigante, que vas a levantar hasta los muertos. Estás decidido, estás determinado a no dejar pasar ninguna oportunidad, aleluya, para que Dios sane al enfermo que te queda al lado. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que saber que se va a encontrar con gente que no viene a lo mismo que usted viene. A veces no es en el templo, a veces es en la oficina, es en el carro, es en la calle. Usted tiene que entender que su determinación puede cambiarle el destino a esa persona. Su determinación, la suya, es la que puede determinar que su vida física sea transformada para siempre. La determinación de los hombres de Dios puede provocar el milagro. Y si ella está ausente, entonces posiblemente el milagro no ocurrirá, y usted lo solucionará todo con unas cuantas monedas en la caja del limosnero. Número 2, Mateo 17:21. ¿Qué dirá? Son pasajes que hemos visto estas noches, pero se los estamos dando de otra forma. Mateo 17. Dice la Biblia que trajeron a los discípulos de Jesús a un muchacho que estaba lunático, que estaba muy perturbado por un demonio. Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces se lo trajeron a Jesús. Alabado sea Cristo. Y dice el verso 18 del capítulo 17: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella misma hora. Note que no dice solamente que quedó libre, sino que quedó sano, que la causa de su enfermedad, de su dolencia, era un demonio que Jesús reprendió. Pero mire lo que sigue. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que, aleluya, ¿qué es lo que dice? Pegó la página. Que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Diga el que está a su lado: hay género de espíritus y hay enfermedades que no se van a ir si no hay mucha oración y mucho ayuno en el proceso. Mueva sus manos al cielo y diga conmigo, diga: un factor de activación de los milagros es la preparación de los hijos de Dios y de los ministros de Dios. Si usted está preparado, aleluya, Dios lo usará. Si no está preparado, puede ser que Dios no lo use. Aleluya. Puede ser que usted o yo seamos el estorbo. No porque Dios no quiera sanar, no porque Dios no quiera hacer, sino que en alguna medida, cuando tenemos que reprender, cuando tenemos que imponer manos, cuando tenemos que hacer algunas cosas, va a funcionar siempre y cuando lo que hagamos esté acompañado de fe. Y si no hay fe, entonces no se moverá la mano de Dios. Así que diga que está a su lado: llegaron los buenos días. Diga: febrero nos llama al ayuno. Dígale: febrero nos llama a la oración. Febrero nos llama a madrugar. Febrero nos llama a comer menos. Febrero nos llama a entregarnos, aleluya, para buscar, santo es el Señor, un mayor grado de santificación. Usted no ayuna para que Dios sane, porque Dios sana. Usted ayuna para que usted sea un instrumento limpio en las manos de Dios, que el nivel de su fe aumente. Dice, el Señor le dijo, aleluya: ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Eso significa que cuando usted lee la palabra en ayuno, en oración, su nivel de fe se eleva, se levanta, y usted puede ser un instrumento más eficaz. Digámoslo así: usted será un cuchillo bien afilado. ¿Cuántos han intentado cortar carne o algo un poquito fuerte con un cuchillo cero filo? Alabado sea Dios. Dios lo puede hacer, pero si usted no está afilado o no está afilada, hermano, el milagro no sucederá. Así que toque al que está a su lado otra vez, dígale: hermano, te están llamando al ayuno. Ahora mírelo otra vez, dígale: creo que nos están llamando al ayuno a los dos. Aleluya, para que nuestro nivel de fe aumente. Mueva su mano, diga: un factor que activa los milagros de Dios es la determinación de los siervos de Dios en toda circunstancia por ministrar el poder que llevan adentro. ¿Cuántos dicen aleluya? Usted tiene que saber que no lleva cualquier cosa adentro, que usted no lleva cualquier clase de poder. El poder que usted tiene, aunque otros no sepan, aunque otros no lo reciban, aunque otros a veces no lo pida, aleluya, ese es el poder de Dios para salvación, dijo Pablo. Ese es el poder de Dios que va a salvar, que va a sanar, que va a liberar. Por lo tanto, tienes que tener una determinación, aleluya, de llevarle al enfermo ese poder. Y segundo, dijimos, porque la preparación de los hijos de Dios, y lo hice al propio, dije siervos de Dios e hijos de Dios, porque a veces la gente piensa que los que tienen que estar preparados son los llamados ministros de Dios. No, esto es un asunto para todos, esto es un llamamiento para todos. Estas señales seguirán a los que creen, no es a los apóstoles, no es a los profetas, es a todos los hijos de Dios. No podemos evadir la responsabilidad de que el Señor dice que nosotros somos llamados a ser la luz que alumbra encima de la mesa. Somos la lámpara
lámpara que no se debe meter debajo de la silla, sino no se debe esconder. Y donde tú estás, tú eres la persona llamada por Dios para producir los milagros por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la preparación tuya es necesaria, la preparación mía es necesaria. Donde yo vaya, yo tengo la responsabilidad de operar ahí en el poder de Dios, pero donde tú estás, tú tienes el deber y la responsabilidad de ser ahí el instrumento afilado del Señor. Número 3, nos vamos a Marcos 10:46. ¿Qué dirá Marcos 10:46? Son pasajes que usted y yo tenemos que empezar a recordar así. Marcos 10:46 es un pasaje sumamente evangelístico. Nos habla del milagro de un hombre llamado Bartimeo, el ciego. Bartimeo estaba siempre en Jericó y tenía su capa, que era la representación de su condición. Y dice que Jesús había venido a Jericó a ministrar, y luego, cuando termina, sale de Jericó, y en medio de sus discípulos y una gran multitud había un hombre que constantemente estaba mendigando en el camino, llamado Bartimeo. Y cuando se enteró que Jesús, el Nazareno, era el que iba pasando por ahí, ¿qué hizo Bartimeo? Comenzó a gritar en medio de la muchedumbre y en medio de la gritería y el jolgorio, aleluya, y comenzó a gritar dando voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, símbolo de su postración, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, note algo en este pasaje del que se podría hablar mucho. Habían discípulos, habían seguidores. El hombre gritaba en medio de ellos, pero ellos lo reprendían. En otras palabras, no tuvieron sensibilidad espiritual para captar la necesidad del hombre. Una de las cosas que usted y yo vamos a tener necesidad es que Dios nos dé sensibilidad. ¿Y por qué no añadirle discernimiento? Pero yo prefiero decir sensibilidad. Ser sensibles a la necesidad del hombre que clama. Ser sensibles al dolor del que está en el camino. Ser sensible al pordiosero, al hombre enfermo. Aleluya. Que la vida es tan, qué sé yo, tan cruel en estos tiempos. Y que hay tanta gente que se hace pasar por enfermos para sacar dinero, para embaucar a la gente, que muchas veces nosotros podemos caer bajo la frialdad, podemos caer en la insensibilidad y hacernos de la vista gorda, cuando realmente lo que tenemos al frente es una oportunidad para llevar a alguien a los pies de Cristo, o alguien para operar en el poder de los milagros. Estos hombres no tuvieron sensibilidad
Y en medio de todo lo que había ahí, en medio de la gritería, en medio del hombre gritando, en medio de los otros reprendiéndole, Jesús escucha la necesidad de Bartimeo, detiene la marcha y lo manda a traer. Diga el que está a su lado: la sensibilidad puede provocar un milagro. Dígale que está a su lado: una de las cosas más terribles que nos puede pasar en la casa de Dios es creer que todo lo que Dios quiere hacer es solo para mí, y no darme cuenta que hay gente que nos está visitando, hay gente necesitada y hay gente que tiene mayores necesidades que las que yo tengo, o menores niveles de fe y de confianza en Dios para esperar un milagro del que yo tengo. Pero mi frialdad, mi insensibilidad y mi egoísmo me hará perder múltiples oportunidades. Usted sabe que las iglesias ahora son tremendas, pero años atrás, cuando nos criábamos nosotros en iglesias no pentecostales, primero no oraban por los enfermos, no se hablaba de sanidad divina, no se hablaba de echar fuera demonios. Pero aparte de eso, a usted no le era permitido ponerle la mano a nadie. Es que en los últimos 20, 30 años el pentecostalismo sano invadió la iglesia, pero antes a nadie le permitían estas cosas. Es más, todavía usted se traslada a otro tipo de congregación no apostólica, que no tiene diáconos, ancianos, ministros diversos, que tiene solo uno. Y cuidado, si a usted lo ven orando por la gente, no le vayan a llamar la atención y hasta poner en disciplina. Cuando yo me crié en la organización pentecostal en que me crié, a usted le autorizaban según el grado ministerial para hacer ciertas cosas. No todos podían bautizar, no todos podían casar, no todos podían oficiar Santa Cena, no todos podían orar por los enfermos, solo la gente autorizada, porque no habíamos llegado a entender la dimensión de la herencia que nos ha sido dada, y que el sacerdocio no es de unos pocos, sino es de todos los que creemos. Hoy tenemos cierta distancia para la gente que no es muy ordenada, porque muchas veces por el desorden en que la gente vive, usted y yo no queremos que nos pongan la mano, porque en lugar de sanarnos nos van a soltar alguna cucaracha. Pero usted tiene la oportunidad hoy de que su pastor o sus pastores le digan: ponga la mano al que está al lado, ore por el que está al lado, profetice al que está al lado. Usted no se ha dado cuenta porque usted está habitando en un ambiente profético, pero usted no sabe la revolución que nosotros originamos cuando le dimos vuelta a este país en 282 reuniones, regalando un libro que se llamaba La Activación Profética de la Familia, y hablándole a todas las familias que ellos en su casa podían profetizarle a sus hijos y mandarlos a la escuela y al colegio bajo profecía. Los pastores se estrujaban, se hacían chiquitos y grandes como acordeón, porque no se lo permiten a la gente muchos. Estábamos rompiendo paradigmas, porque no se entiende esa dimensión. Pero cuando usted entiende que no solo Dios va a usar al que predica, sino que lo va a usar a usted, porque el poder de Dios está en usted, que aquel sí lo va a usar Dios, pero es que él tiene una oportunidad diferente, pero la suya está ahí. La suya está con quien está al lado, la suya está con quien está atrás, la suya está con el taxista que lo trajo. Lo va a llevar por 10, 20, 30 minutos y él tendrá que aguantárselo a usted, si usted se atreve. El que va al lado en el bus, a no ser que lleve sus audífonos y no oiga a nadie, que a veces pasa, usted le puede hablar con quien hace la fila en el banco.
Oiga, lo mejor que usted puede hacer para llegar primero al cajero es hablarles de Jesús a todos. O se convierten o se quitan. Y usted pasa rápido. Alabado sea Dios. ¿Cuánto levantan su mano? Diga el que está a su lado: necesitamos la sensibilidad y el discernimiento de los evangelistas para captar dónde hay una necesidad. Número 4, Hechos 20, del 9 al 12, nos habla de algo interesantísimo. Esto es un consuelo para los predicadores que duermen a la gente. Usted dice que estaba Pablo, oiga, el apóstol Pablo, no cualquiera, estaba disertando la palabra, enseñando la palabra. Había gente y había un discípulo llamado Eutico. Y como estaba tan lleno, el hombre se cansó y se cayó de cabeza en el segundo piso y se mató. Y entonces alguien gritó por ahí a Pablo: levántelo usted, que usted tuvo la culpa. No, usted fue el que lo durmió. Y Pablo vino y dice que Pablo declaró que el hombre no estaba muerto, sino que solo duerme. Y lo levantó. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero llegar aquí? Número 4, diga: un factor que activa los milagros de Dios es la confianza en el poder de Dios. O sea, mire, no estamos hablando de que le dolió una pierna, le dolió un brazo, de que sintió un dolor de barriga. No, cosas que sí son dolores. No, el hombre tenía en sus pies un tipo que se cayó y se mató. No respiraba, ya lo dieron por muerto. Pero él no perdió confianza en el poder de Dios. Mueva su mano, diga: necesitamos tener confianza en el poder de Dios. Ahora mire a alguno bien fijamente a los ojos, dile: el estado del paciente no determina si Dios puede o no puede. Diga: la condición del enfermo no determina si Dios puede o no puede. Dios puede, dígale: Dios puede. En cualquier momento, en cualquier condición, Dios puede hacerlo. Y yo necesito fortalecer mi nivel de confianza. Venga lo que venga. Si usted sigue las pisadas de Jesús, cada vez que lo mandaron a una casa a orar, a ministrar, el paciente se puso peor. Lázaro se murió. La chiquilla que ella se murió. El centurión romano se agravó, el criado. Y le vinieron a notificar: ya no vaya, ya se murió. Pero él simplemente confió en el poder de Dios para cambiar el destino de las circunstancias. Usted y yo hubiéramos dicho: ay, gracias a Dios, nos devolvemos. No, confianza en el poder restaurador de Dios es un activador de los milagros. Aleluya, gloria a Dios. Número 5, diga: la comprensión del tiempo propicio para un milagro activa el milagro. Diga al que está a su lado: la comprensión que yo tenga de que hay un tiempo para los milagros es la que determina la activación del milagro. Fíjese que le acabo de hablar de un pasaje tremendo. Juan 11 dice que Lázaro estaba enfermo y le mandaron a decir al Señor
que viniera, que Lázaro estaba enfermo. Y la llamada era de urgencias. No solo está enfermo, se está muriendo, está agonizando. Se nos va Lázaro. Y dice que el Señor, ante el llamado de urgencia, se quedó más días en el camino. Y cuando lo importunaron, ¿qué fue lo que dijo? No se preocupe, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria y el poder de Dios sean manifiestos. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga el que está a su lado, hay un tiempo para los milagros de Dios. Diga, los milagros de Dios con propósito suceden cuando ese milagro provoque el mayor impacto posible. A mí me gusta el Dios que yo predico, porque Dios muchas veces usa la necesidad o la enfermedad de alguien, no que se la manda, sino usa la situación para producir un impacto mayor. Porque es cuando se ha agravado el paciente y todos tienen que ver, hasta la enfermera, la jefa de enfermera, el médico, el especialista, el consejo de médicos que hizo la reunión para determinar qué hacemos con él. Cuando la familia, cuando llamaron al hijo que está en los Estados Unidos, la hija que está en Panamá, el nieto, la nieta, cuando todo el mundo sabe que se muere, Dios dice, se les olvidó que yo tengo un tiempo para milagros. Y lo voy a hacer ahora que todos saben que no hay opción, para que no les quede ninguna duda de que no fue el médico, no fue el especialista, no fue el consejo de médicos, no fue el tratamiento, sino fue mi poder el que provocó el milagro. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Diga el que está a su lado, la comprensión del tiempo propicio de Dios para un milagro activa los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese de esto y repítalo conmigo. Diga, Dios nunca se atrasa, Dios tampoco se adelanta. Dios no llega adelantado ni llega retrasado. Dios siempre llega a la hora en punto y sabe en qué momento va a hacer el milagro. Levante sus manitas y diga gloria a Dios. Número 6. Un activador de milagros es la fe en las palabras del Altísimo. Fíjense que usted y yo estamos acostumbrados a hablarle la palabra a 1, 2, 5 o más. ¿Cuánta gente nos escuchará? Si yo sumara la cantidad de veces que predico por mes y por año y le sumara la cantidad de gente que me escucha personalmente, por la radio, por la televisión, por los videos, son miles, miles. Pero a algunos les aprovecha y a otros no les aprovecha para nada. Así yo me esfuerzo, hermano, y zapatee y le meta fuego y me salga, oiga, me salga fuego hasta por las orejas. Hechos 28. Se lo voy a narrar. Dice que después del naufragio, Saulo de Tarso sale con la gente y llegan a una isla. Oiga, acaban de ser salvados de un naufragio. Acaban de ser salvados de una tempestad terrible. Y de pronto, ya cuando ya hay salvación, cuando ya llegaron, se ubican cerca de una fogata y empiezan como que a llenarse de un poquito de calor. Y aparece una víbora y se le prende a Pablo. Y se le queda pegada para que nos vean todos. Y dice que todos dicen, este es un resalao. Un salao, pero salao. Porque además de lo que le acaba de pasar, se han salvado todos. Y no
ha llegado a tierra, ni siquiera unos minutos, cuando una serpiente venenosa se le traba en el cuerpo. Qué salado. Pero ¿qué sucede? Que el hombre la tira y sigue comiéndose su hamburguesa. Alabado sea Cristo. Y ellos esperan que el hombre se ponga tieso, pero no se muere el hombre, no patalea, sino que sigue. Entonces mire cómo cambia el pensamiento de este es un salado, este debe ser algo así como un pequeño Dios, este debe ser como un hijo de los dioses, porque con todo y todo lo trabó la culebra venenosa. Y más bien la culebra fue la que voló y por allá está tiesa. Mas este está vivo. Algo debe tener que nosotros no tenemos. Y ahí comenzó una campaña evangelística de milagros. Porque un hombre creyó a las promesas del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, o si recibieren el ataque de una víbora, no les hará daño. ¿Cuánto levantan su mano? Dicen aleluya. Ahora nosotros nos pica un zancudo. ¿Cómo se llama ese zancudillo que anda ahí? ¿El qué? El Zika. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo es? Ese no me lo sé. Oye, hermano, la gente se muere y nadie le ora. Lo llevan rapidito a la funeraria. Fe en las palabras que Dios ha dicho activarán el milagro. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen aleluya. Número 7, para ir acabando. La obediencia del Hijo de Dios activa el milagro. Hechos 8 nos habla de un hombre llamado Felipe, un evangelista con la unción de sanidades y milagros. Y dice la palabra que este hombre está sacudiendo Samaria con milagros y prodigios. Su fotografía está en todo lado, está saliendo por todos los canales de televisión. Y de pronto Dios le dice: sal de este avivamiento, que tengo un tipo por allá que necesita ser salvado. Y el hombre no tiene reparo en dejar el avivamiento, la gloria, las fotos, ¿cómo se llama? Los autógrafos, y se va camino a donde está el etíope. Obediencia. Déjeme ver cómo le cuento esto de una manera muy gráfica. Aquí nos visitó muchos años la señora Miriam, doña Miriam, que es la hermana de una hermana Mayra, que yo he dicho, esta tiene como 35 años de estar con nosotros. Doña Miriam perdió la vista. La suegra del pastor Franklin Ramírez y de Gretel, su hija. Yo le conocí cuando yo era soltero. Yo vivía por aquí con mi mamá. Y en la carretera que va para Santo Domingo, ahí había una iglesita de la Santidad Pentecostal. Y cuando yo podía y no predicaba, me buscaba una iglesia donde reunirme. Y yo sabía que ahí había una iglesia y fui al culto. No prediqué esa noche, sino el pastor me saludó, me presentó. De una u otra manera me enteré de la situación de doña Miriam, que iba perdiendo la vista poco a poco. La noté muy afligida. Y en esa mañana, como de costumbre, me levanté a orar. Era la forma
de vivir mía como evangelista, orar de madrugada. Y sentí una carga por la señora, pero fuerte carga. Tanto fue así que yo pensé, ¿en qué momento den las 8 de la mañana, que sea una hora prudente, y voy a ir a tocarle la puerta y hablarle a la señora? Porque me dijeron dónde vivía. Vivía ahí mismo. 8 de la mañana me fui. Encontré la casa. Tenía una linda cochera, una casa de alto, y le empecé a tocar el timbre. Sentía que Dios me había mandado, por lo tanto insistí, hasta que oí a alguien como que se enojó porque yo insistía, y tiró algo por ahí. Ya como pudo, se acercó a la puerta y preguntó: ¿quién es? Yo dije: doña Miriam, soy fulano. Ah, es usted. Me abrió. Yo entré y le dije: el Señor me inquietó venir para hablar con usted de la palabra y que oráramos. Ella me dijo: pues hable. Yo cargaba un libro que hoy me encontré ahí, lo tengo en la oficina. Se llama Jesucristo el Sanador, de T.L. Osborne. Un libro que fue mi manual de evangelista. Y como ella no veía, yo le dije: le voy a hablar, pero mejor le voy a leer. Y le leí todo el libro, 115 páginas, porque terminaba unas y me decía: siga, siga. Y yo seguía. Cuando terminé el libro, le dije: vamos a orar. Resulta que en la grada, sentada, yo no la vi, estaba Gretel, que tenía un problema de miopía, pero violento, y se había ido a hacer unos anteojos los días atrás, y al día después tenía que ir por los anteojos. Oré por doña Miriam y recibió la llenura del Espíritu Santo. Comenzó a hablar lenguas. De pronto yo veo que viene la muchacha que quiere aceptar a Jesús también, y fue llena del Espíritu Santo. Bueno, yo hice mi trabajo y me fui. Pero vea lo que pasa. La muchacha fue por los anteojos, y cuando se los fue a poner, se dio cuenta que estaba sanada, y nunca más los usó hasta el día de hoy, que la vi hace unos días. Doña Miriam fue llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con doña Miriam? Que cuando yo llegué a las 8 de la mañana, se había ido su marido, Manolo, y ella ese día había decidido cortarse las venas. Y mientras yo tocaba y tocaba, ella tenía una palangana de agua tibia, que es lo que se dice que la gente debe hacer, y tenía su brazo metido y un cuchillo en la mano filoso para cortarse las venas y matarse. Y yo llegué a tocarle la puerta insistentemente, y no se cortó las venas, sino que le entregó su vida a Cristo. Diga al que está a su lado: necesitamos aprender que la obediencia puede activar un milagro de Dios. Y finalmente, hermano, un acelerador de milagros: la fe del oyente. Diga al que está a su lado: la fe del oyente. Lo de Pablo era la fe del siervo de Dios en las palabras de Dios, pero aquí es la fe del que oye. Por eso es que muchas veces tenemos que predicar la palabra. Por eso es que muchas veces la gente necesita escuchar la palabra.
A veces podemos operar en un nivel de fe diferente y sin palabra alguna orar y Dios hace el milagro, pero a veces la gente necesita. Mire lo que dice este texto, Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Hablando de todos los que oyen y de los que reciben. Verso 1. Temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No basta solo oír o dársela. La gente tiene que trabajarse. La gente tiene que recibir una inyección de fe por oír la palabra, por los testimonios, para que cuando escuche la palabra tenga fe. La Biblia habla de un milagro operado en el libro de los Hechos, de un hombre que estaba enfermo, y uno de los apóstoles lo miró y pudo ver en lo profundo de su ser que tenía fe para creer. Usted tiene muchas veces que estar atento, porque en el mover de Dios en medio de gente y multitudes, usted puede ser sensible y hay gente que está lista para un milagro. Usted puede leer en sus ojos lo que arde adentro, así como puede leer la incredulidad de mucha gente. Atrévase con el que usted le puede leer la fe, pero no se meta con el que no tiene la disposición. No forzamos nada, pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Muchos no reciben milagro porque oyen, pero su oír no viene acompañado de fe. Pero cuando el que oye, aleluya, le pone fe al asunto, le pone confianza en Dios, el milagro sucederá. El milagro está hecho. Usted se va dando cuenta que nos están preparando para milagros. Nos están dando una escuela para estar listos para los milagros. Usted ya podría hacer un examen hoy de las bases teológicas para creer en milagros. Usted podría responder varias preguntas, o por lo menos yo le podría decir: escríbame 5 maneras en que Dios sana a los enfermos, y usted me saca 5 y más. Y yo le podría decir: escríbame algunos elementos que activan, que aceleran los milagros, y usted me podría poner algunos. Fe en el oír la palabra, poner fe. Póngase de pie. Hoy es miércoles, noche de reunión normal. Por lo tanto, voy a pedir a un diácono que traiga su bolso azul y otro el rojo, por si alguno de ustedes tiene su ofrenda, tiene un diezmo, que lo puedan luego ellos entregar a donde corresponde. No quiero que usted se vaya apenado porque no pudo ofrendar, que usted se vaya opacado porque no pudo diezmar. No crea, no es broma. Hay mucha gente que está así, que es así. Vienen y ellos dan. Siempre que vienen dan.
Siempre que pueden, diezman. Amén. Ahora vamos a hacer algo. Quiero que usted se acerque a alguna persona y usted le diga: yo tengo fe para creer en un milagro para ti, y me voy a poner de acuerdo contigo para que Dios haga el milagro que tú necesitas. Y entonces usted le va a preguntar: ¿por qué tú quieres que oremos? Y Dios va a hacerlo. Aleluya. ¿Me comprendió, hermano? Hay un punto más que no dije, pero es un elemento importante. Es cuando tú te puedes unir con alguien para creer en un milagro. Dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo en alguna cosa que pidan, será hecha. Así que únase con alguien, aunque no le conozca. Dile: yo tengo fe para creer, soy obediente al apóstol de la casa, y creo que si me tomo de la mano contigo y tú me cuentas qué necesitas, aleluya, yo me voy a sumar a tu fe y vamos a ver a Dios en acción. Vamos a ver a Dios operar milagros y maravillas. Y usted comienza a orar y comienza a desatar la bendición. Aleluya. A veces nos perdemos lo último, el último tramo, el último trecho. Es el momento de activar la palabra, de operar en la palabra. Por eso declare bendición, declare bendición. Quizás haya alguien aquí que necesita un milagro financiero, necesita un nuevo contrato, necesita un milagro con un hijo, con una hija, con un marido. Tal vez un dolor, tal vez una aflicción en el cuerpo. Oh, gloria a Dios. Usted suelte la palabra. Acostúmbrese a preguntar para unirse en la fe, porque usted tiene fe. Usted tiene un potencial extraordinario para activar el poder de Dios. Usted que nos ve por la televisión, usted que nos ve en la escuela, en este instituto, ahí donde está, busque su familia, busque su esposa, su esposo, busque a alguien cerca de la casa y únase y declare la bendición de Dios. Declare que se rompe toda maldición del infierno sobre su casa, sobre su familia. Active el poder de los milagros. Aleluya. Suelte el poder acelerador de los milagros de Dios. Yo digo que en esta hora hay milagros que suceden desde la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza de ustedes. Comienza una operación de milagros y de poder sanador, restaurador del Espíritu Santo. Yo declaro que comienza la hora de cosecha para ti, para mí, y que vienen tiempos de milagros financieros. Se activa el poder de la multiplicación, se activa el poder de la bendición del cielo sobre ti, sobre tu familia, sobre cada uno de los tuyos. Oh sí, Señor, lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos y lo proclamamos como algo hecho en el nombre poderosísimo de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Amén.